Tengo sobre el banco de trabajo una pata de silla de fresno y un asiento de olmo que terminé de vaciar hace apenas una hora. El olmo es una madera caprichosa, llena de nudos y vetas que se retuercen como serpientes. No hay una sola superficie plana en toda la base. En la carpintería moderna, este es el momento en que muchos echan mano de un medidor de contornos digital de 80 euros o un calibre de agujas de plástico que promete precisión milimétrica. Yo también lo hice durante años. Pero hoy, después de 2 décadas de sarrín en los pulmones, he dejado ese calibre acumulando polvo en un cajón. En su lugar, sostengo un trozo de madera sobrante, un recorte de arce que iba directo a la estufa, con un agujero pasante y un lápiz de grafito gastado. No me ha costado ni 5 duros y me ha llevado menos de 10 minutos fabricarlo. Sin embargo, este pequeño bloque, al que llamamos trazador de espiga, es capaz de duplicar cualquier forma con una fidelidad que humilla a cualquier sensor láser. No es una exageración de viejo nostálgico, es geometría pura y dura. La razón por la que probablemente no hayas oído hablar de él no es porque sea ineficaz, sino porque no se puede empaquetar, no se le puede poner una marca brillante, ni se puede vender con un margen de beneficio en una gran superficie. Un trozo de desperdicio y un lápiz son invisibles para una economía que necesita que compres cosas constantemente. Este es el secreto de trazado que levantó cada silla Windsor, cada escalera ajustada a mano y cada gabinete empotrado en los siglos anteriores a que perdiéramos la confianza en nuestras propias manos. Y esta es la historia de por qué, silenciosamente, fue borrado de los libros de texto. Todo empezó para mí hace años, cuando intentaba ajustar una unión de ángulo compuesto donde la pata de una silla se encontraba con un asiento curvo. Por más que medía con transportadores y calibres, siempre quedaba una luz, un pequeño espacio que delataba mi falta de maestría. Entonces recordé una nota al pie en un viejo registro de Buckinghamshire, fechada el 12 de mayo de 1683. En aquel libro parroquial, una caligrafía apretada y difícil de leer registraba que un tal John Bodger, un tornero de madera de haya, había entregado 6 taburetes para el secretario de la parroquia. La entrada era breve, casi casual, pero mencionaba un detalle técnico fascinante. Bodger marcaba cada mortaja con una fina línea de su propio carbón para identificar el ajuste exacto de su trabajo. No era solo una firma, era una guía de ajuste. Ese registro no es una leyenda romántica. El objeto, milagrosamente, sobrevive. En el Museo del Condado de Buckinghamshire, un taburete sencillo catalogado como BM 1683 ST03 todavía conserva el rastro tenue de su creación. Si te acercan lo suficiente, bajo una lupa de aumento, puedes ver una línea de grafito que recorre la mortaja trasera de cada pata. Han pasado casi 350 años, la madera se ha oscurecido y el uso ha desgastado los bordes, pero esa línea sigue ahí, inquebrantable. Las notas de conservación confirman que es original. Las macrofotografías muestran un trazo único y continuo, con una geometría exacta y un desplazamiento que no vacila ni un ápice. La herramienta que trazó esa línea desapareció hace siglos, pero la verdad geométrica de la marca permanece. La geometría, silenciosa y terca, no miente. He pasado noches enteras estudiando estas marcas en piezas de museo, intentando entender cómo lograban ese ajuste perfecto sin las herramientas de medición que hoy consideramos indispensables. En la colección de reserva del Victoria and Albert Museum descansa una silla Windsor, la VIAF.11925.W12. Es una pieza magnífica, pero su verdadero secreto está oculto bajo el asiento. Al levantarla y observar la parte inferior de la unión, aparece de nuevo, un trazo de grafito que recorre toda la entrada de la mortaja. No es una marca de corte, es una marca de trazado manual. En un grabado de 1722, aparecido en el Gentleman's Magazine, se ve a un artesano, un Bodger, con su torno de pértiga a un lado, deslizando un trozo de madera contra una espiga antes de realizar el ajuste final. Un informe de un conservador del museo de junio de 2023 describe esto como un rastro de trazado manual típico de los torneros de principios del siglo XVIII, quienes usaban un simple bloque de madera para demarcar la profundidad y la forma de la mortaja antes de encajar la espida. El trazador no es un adorno, es el sello del oficio, la prueba física de que un desplazamiento fijo traza la verdad, donde ningún calibre industrial puede llegar. Crucé el Atlántico persiguiendo este mismo rastro,
y llegué a los archivos de conservación de Colonial Williamsburg. Allí, una silla de finales del siglo XVIII, registrada como CWF.1800.ch.07, muestra una línea de trazado incisa en la mortaja de la pata delantera. Las notas del conservador conectan esta marca directamente con las prácticas británicas. Un desplazamiento continuo realizado con un bloque de madera, una línea que no se puede falsificar ni producir en masa. La presencia de esta herramienta está escrita en la fibra misma de la madera, codificada en cada unión que todavía ajusta perfectamente después de siglos de movimientos por la humedad y el tiempo. En Great Missenden, el gremio de Greenwood todavía mantiene viva esta llama. Una mañana húmeda, vi a un artesano montar un torno de pértiga junto a un tocón de haya, dando forma a una espiga exactamente igual a como lo hacía John Bodger. Su trazador era improvisado, un bloque de madera, un lápiz y un agujero taladrado. Al deslizarlo sobre la curva del asiento, dejó la misma línea fina que encontré en el libro parroquial y en el taburete del museo. El método no ha cambiado porque no puede mejorarse. Es un principio único, tan obvio que parece trivial, pero que resuena a través de continentes y centurias. Un desplazamiento fijo siempre traza la realidad de la forma, sin importar cuán compleja sea. A menudo me pregunto cuántas horas de frustración me habría ahorrado si alguien me hubiera enseñado esto en mi primer año de aprendizaje. Pero no lo hicieron. Me enseñaron a confiar en reglas de acero, en escuadras de precisión y en calibres que cuestan una jornada de trabajo. Nos enseñaron que para ser precisos necesitábamos comprar precisión. Sin embargo, la lógica del trazador de espiga no pertenecía solo a los fabricantes de sillas ingleses. En 1795, el almirantazgo británico codificó un método casi idéntico para sus carpinteros de ribera. Las instrucciones oficiales para la construcción de barcos, preservadas en los archivos nacionales, detallan el proceso de spilling, trazado de tablas. Era la forma de transferir la curva exacta y compuesta del casco de un barco a una tabla nueva. El manual instruía que se colocara un listón de trazado con una varilla a una distancia constante del casco, recorriendo todo el borde de la tabla para marcar el contorno completo. No se mencionaban calibres fabricados ni plantillas de fábrica, solo un listón, una varilla y la línea ininterrumpida que dibujaban. En los astilleros de Portsmouth, los maderos supervivientes de barcos como el HMS Victory muestran marcas de trazado tenues bajo capas de pintura y brea. Las notas de conservación describen estas líneas como continuas y consistentes con la práctica del almirantazgo. Su geometría coincide con la curva del casco de forma tan precisa como lo haría cualquier escáner moderno. Un conservador, en un informe de 2022, afirmaba que este método es la única manera de garantizar que una tabla encaje a la primera, sin importar cuán retorcida o irregular sea la superficie. Incluso al otro lado del mundo, los carpinteros de los templos japoneses desarrollaron su propia respuesta. El término tsubite, que aparece en los textos de carpintería del periodo Edo, describe un listón trazador utilizado para transferir el perfil de un tronco directamente al siguiente. El carpintero coloca un bloque de madera perforado para un estilete contra la superficie curva y desliza el borde del bloque a lo largo de la madera, dejando que la punta trace la línea de unión exacta. No es una aproximación ni una suposición. El resultado es una unión que se cierra sin un solo hueco visible, incluso cuando la veta de la madera es salvaje o las superficies se retuercen en 3 dimensiones. Los manuales clásicos tratan el tsugite como una herramienta fundamental, no como un dispositivo de especialidad. En la carpintería de santuarios, donde una unión mal ajustada puede condenar una estructura destinada a durar 1000 años, este método todavía se enseña a los aprendices como la única forma confiable de transferir una curva. El énfasis está siempre en la precisión absoluta de la línea. Esta misma certeza geométrica aparece en los astilleros de Maine hasta Marsella, en las uniones de los barcos vikingos y en los ensambles de las casas tradicionales coreanas o hanok. No importa la cultura ni la escala del trabajo, el principio permanece inalterado. Un desplazamiento continuo, trazado a mano, produce un ajuste que ningún calibre de agujas o escáner digital puede igualar realmente sobre una superficie viva e irregular. La evidencia está escrita en la madera y en los manuales de cada oficio que alguna vez necesitó precisión en ángulos compuestos. La geometría no puede mentir. El método es universal, pero su supervivencia depende de una tradición que valore más la verdad de la línea
que la comodidad de la herramienta comprada. Más adelante pondremos a prueba esta afirmación en condiciones de laboratorio, donde cada milésima de pulgada será medida y cada atajo quedará expuesto, para demostrar por qué ese trozo de madera en mi banco es en realidad una obra maestra de la ingeniería. Cierro los ojos y casi puedo oler el vapor que subía de los troncos de haya recién cortados en los bosques de las colinas de Chiltern, en Buckinghamshire. No hablo de una estampa romántica de museo, sino de una realidad de barro, frío calando los huesos y una humedad del 90% que hacía que cualquier herramienta de metal se oxidara en una tarde si no se cuidaba con cebo de vaca. Allí, a mediados del siglo XVIII, los bodgers o torneros de bosque no tenían talleres con suelos de cemento ni calefacción. Trabajaban en chozas improvisadas de paja y ramas, directamente donde caía el árbol. Sus condiciones eran brutales, pero sus exigencias técnicas eran de una sofisticación que hoy nos costaría replicar incluso con control numérico. Un fabricante de sillas de High Wycombe no esperaba que su material fuera perfecto. Sabía que la madera está viva, que se retuerce al secar y que no hay dos troncos iguales. En ese entorno, la idea de una medida estándar era una fantasía peligrosa. Si intentabas forzar una pata de silla en un ángulo de 90 grados exactos en un asiento de olmo que todavía estaba perdiendo agua, la unión reventaría en menos de un año. Aprendí esto por las malas cuando, hace 15 años, intenté restaurar una de esas piezas antiguas usando calibres de precisión modernos. Me sentí un estúpido. Mis medidas eran impecables según mi regla de acero, pero el mueble las rechazaba. Fue entonces cuando comprendí la filosofía de esos maestros. Ellos no medían distancias, trazaban relaciones. Un aprendiz de tornero pasaba 7 años antes de ser considerado oficial, y no perdía el tiempo memorizando fracciones de pulgada. Pasaba miles de horas aprendiendo a leer la línea de trazado. Su criterio de calidad no era que una pieza midiera exactamente 40 milímetros, sino que el desplazamiento, el offset, entre la superficie de referencia y el corte fuera constante. Esta es la diferencia fundamental entre la ingeniería de escritorio y la sabiduría del taller. Los antiguos no buscaban la perfección abstracta del plano, sino la verdad física del material que tenían entre las manos. Entendían que si el asiento de una silla tenía una joroba o un hundimiento de 2 milímetros, la pata debía heredar esa irregularidad para que el ajuste fuera íntimo, molecular. Esta filosofía se apoya en un principio de ingeniería que hoy hemos olvidado: la geometría de los lugares geométricos continuos. Mientras que un calibre de agujas moderno muestrea la superficie en puntos discretos, como un sensor digital que solo ve píxeles, el trazador de espiga registra la totalidad de la curva. No asume nada, no rellena huecos. Si hay una micra de desviación en el asiento, el trazador la traslada a la espiga con una fidelidad absoluta. Es un puente de información pura entre dos piezas de madera. En mi propio taller he comprobado que este enfoque corrige el error más común del artesano moderno: intentar que la madera se comporte como el plástico. Cuando uso el trazador, no estoy luchando contra la irregularidad del olmo, la estoy invitando a formar parte de la unión. El resultado no es solo estético. Una unión trazada así distribuye las tensiones de forma uniforme por toda la superficie de contacto. He llegado a ponerme de pie sobre un ensamble de este tipo, sin una gota de pegamento, y no he notado el menor movimiento. Es una sensación de solidez que ninguna máquina de espigado de fábrica puede darte, porque la máquina asume que tu madera es plana y el trazador sabe que no lo es. Hemos cambiado esta certeza geométrica por la comodidad de un dial digital que nos miente con 3 decimales de precisión sobre una superficie que ya ha empezado a moverse antes de que terminemos de medir. Para entender por qué este bloque de madera es superior a cualquier sensor óptico, hay que bajar al nivel de la fibra y la geometría. La primera técnica, y la más pura, es la que llamo el trazador de bloque fijo o trazador de espiga. Su función es simple: transferir la topografía de una superficie irregular a una pieza que debe encajar en ella. En la carpintería moderna, cuando tenemos que ajustar una pata de silla a un asiento curvo, solemos confiar en el ojo o en un transportador de ángulos. El problema es que el ángulo cambia en cada grado de la rotación de la pata. Si intentas cortarlo a 12 grados fijos, descubrirás que en la parte delantera el ajuste es bueno, pero en los laterales queda una luz o hueco de casi 2 milímetros. Esto ocurre porque la superficie del asiento no es un plano, es una sección de una elipse o una parábola.
El trazador de bloque resuelve esto mediante lo que en geometría llamamos la envolvente de círculos. Al deslizar el bloque contra el asiento, el lápiz, que está a una distancia fija, dibuja una curva paralela exacta. No es una aproximación, es un lugar geométrico de puntos equidistantes. Fabriqué mi primer trazador serio con un recorte de arce de 50 milímetros por 50 milímetros, bien escuadrado. Taladré un agujero de 8 milímetros en el centro exacto para que un lápiz de grafito HB entrara a presión. La clave está en que la cara del bloque que toca la madera debe ser perfectamente perpendicular al lápiz. La primera vez que lo usé, cometí el error de usar un bloque demasiado ancho. Se saltaba los pequeños valles de la madera. Ahora sé que un radio de contacto de unos 25 milímetros es el equilibrio perfecto entre estabilidad y detalle. Cuando deslizas este bloque, sientes una resistencia sedosa. El grafito deja una línea que no es solo una marca, es un mapa. En una prueba comparativa que hice en mi taller, ajusté una unión con un calibre de agujas de 0,5 milímetros de paso y otra con el trazador de bloque. Al cerrar la primera, la línea de cola era visible a simple vista, unos 0,33 milímetros. Con el trazador, la unión desapareció. Al pasar la uña por la junta, no había escalón. La geometría del trazado continuo elimina el error de muestreo que tienen los calibres modernos. Donde el calibre de agujas adivina lo que hay entre cada pin, el trazador lo registra todo. La segunda técnica es el trazador de brújula o compás de escribano, conocido en la tradición europea como compás d'anglais. Se usa cuando las superficies son tan irregulares que un bloque no puede seguirlas, como cuando quieres ajustar una viga de madera a una pared de piedra rústica. Hoy en día, la mayoría de la gente rellenaría esos huecos con masilla o espuma, un pecado que garantiza que la unión fallará cuando la madera se mueva. El compás de escribano utiliza dos puntas metálicas, o una punta y un lápiz, mantenidas a una distancia constante. El secreto aquí no es solo la herramienta, sino la gravedad. Para que el trazo sea fiel, las dos puntas deben estar siempre en una línea perfectamente vertical u horizontal respecto al suelo. Los maestros antiguos solían colgar una pequeña plomada del eje del compás. Yo uso un pequeño nivel de burbuja pegado con resina a uno de los brazos. Al recorrer las irregularidades de la piedra, el compás traslada cada saliente y cada oquedad a la madera con una proporción de 1 a 1. He ajustado soleras de roble sobre cimientos de granito usando este método, y el resultado es estremecedor. La madera parece haber crecido directamente de la piedra. Intentar hacer esto con una cinta métrica es una receta para el desastre. Terminarías con cientos de medidas inconexas y una pieza de madera llena de remiendos. El compás te da una línea única, que al ser cortada con un formón bien afilado, cierra la unión a hueso. La tercera técnica es esencial para el acabado, el trazado de inglete de encuentro, que en algunos talleres llamamos engatillado o coping. Si alguna vez has intentado colocar una moldura o un rodapié en una esquina que no está a 90 grados exactos, y ninguna lo está, sabrás que el corte a 45 grados nunca cierra. Queda una grieta en la cara superior o en la inferior. La solución industrial es comprar una sierra de inglete de 1.000 euros con ajuste micrométrico. La solución del maestro es el trazado. En lugar de cortar dos ángulos de 45, cortas una pieza recta, la colocas contra la pared y luego trazas el perfil de la moldura sobre la segunda pieza. Esto convierte una unión de inglete en una unión de solape perfilado. Lo que ocurre mecánicamente es fascinante. Si la madera encoge por el calor de la calefacción, una unión a 45 grados se abre y muestra un agujero negro. Una unión trazada y engatillada simplemente se desliza sobre sí misma y el hueco sigue siendo invisible. He hecho esta prueba. Dejé una esquina de rodapié a 45 grados y otra trazada en una habitación sin climatizar durante un invierno. En primavera, la de 45 grados tenía una luz de 3 milímetros donde cabía una moneda. La trazada seguía pareciendo una sola pieza. Para esto, uso una sierra de marquetería, como una hoja de 20 dientes por pulgada, cortando siempre por el interior de la línea de grafito, dejando apenas un pelo de margen para el ajuste final como una lima de grano fino. Pasemos a la cuarta técnica, quizás la más compleja, el trazado de listón o spiling,
es piling, el alma de la construcción naval. Cuando tienes que colocar una tabla de roble de 6 metros en el casco de un barco, no puedes medirla como una regla. La tabla tiene que curvarse en 2 direcciones y además torsionarse. En los astilleros de Portsmouth vi cómo usaban un bastón de trazado, que no es más que una tabla delgada y flexible. Se sujeta al casco en la posición donde irá la tabla definitiva. Luego, con un trazador de bloque o un compás fijo, se marcan puntos a distancias regulares, cada 30 centímetros, desde el borde de las tablas ya instaladas hasta el listón. Lo que estás haciendo es registrar una serie de vectores. Cuando bajas el listón al suelo y lo pones sobre la madera nueva, inviertes el proceso. He realizado esta operación solo, sin ayuda, en el casco de un pequeño bote de recreo. Usando un compás de latón con las puntas fijadas a 100 milímetros exactos, trasladé la curva del casco a una tabla de cedro. Al presentar la tabla después del corte, el ajuste fue tan preciso que se sostenía por succión contra las cuadernas antes de poner el primer clavo. Un escáner digital de mano podría darte los mismos puntos, pero te obligaría a pasar por un programa de diseño y una fresadora de control numérico. El listón de trazado hace todo ese proceso, captura de datos, procesamiento y salida, en un solo movimiento físico sobre el banco de trabajo. La quinta técnica es el trazado perimetral de suelos, indispensable cuando instalas madera sobre un suelo de piedra o junto a una chimenea de ladrillo. Aquí el problema es la escala. No puedes usar un bloque pequeño porque perderías la referencia en distancias largas. Yo utilizo lo que llamo un carro de trazado, un bloque de madera pesada, generalmente encina, con una base de fieltro para no rayar y un soporte ajustable para el lápiz que me permite variar el desplazamiento desde los 10 hasta los 150 milímetros. La mecánica aquí es la estabilidad lateral. Si el lápiz oscila lo más mínimo, la línea se ensucia y el ajuste falla. En 2018, instalé un suelo de nogal alrededor de una chimenea de piedra de río muy irregular. El cliente quería que la madera tocara la piedra sin ningún tipo de moldura de transición o tapajuntas. Pasé 3 horas trazando con el carro, asegurándome de que el lápiz estuviera siempre a 90 grados respecto a la dirección de avance. El corte lo hice con una sierra de cinta, siguiendo el exterior de la línea. Cuando encajé las tablas, el cliente pensó que había usado algún tipo de resina para rellenar los huecos. No había resina. Solo era madera cortada siguiendo la verdad de la piedra. La diferencia de tiempo entre intentar medir eso con un flexómetro y usar el trazador es abismal. Con el trazador tardé 20 minutos. Medirlo me habría llevado todo el día y el resultado habría sido una chapuza. Todas estas técnicas comparten una raíz común: el uso de un desplazamiento constante para anular la irregularidad. En términos físicos, estamos eliminando la variable de la forma base para centrarnos únicamente en el espacio entre dos cuerpos. He visto a carpinteros jóvenes desesperarse intentando usar medidores de contorno de plástico que compraron por internet. Esos medidores tienen un problema mecánico grave. Las varillas de plástico tienen juego lateral. Cuando presionas el medidor contra una curva cerrada, las varillas se abren en abanico, distorsionando la medida. He medido ese error con un micrómetro y puede llegar a ser de 0,8 milímetros por cada 50 milímetros de perfil. Puede parecer poco, pero en una unión de ebanistería, 0,8 milímetros es un abismo. Es la diferencia entre una pieza que dura siglos y una que se suelta al tercer cambio de estación. El trazador de madera no tiene juego lateral. Es una estructura rígida. El grafito está anclado al bloque y el bloque está anclado a tu mano. No hay piezas móviles que puedan mentirte. Cuando pasas la mano por una unión terminada con estos métodos, sientes una continuidad que el cerebro interpreta como solidez. No hay vibración, no hay huecos que comprimir. Es simplemente la forma correcta de trabajar con materiales que alguna vez estuvieron vivos. Después de pasar más de 2 décadas entre el banco de trabajo y la sierra de cinta, me he dado cuenta de que el mayor obstáculo para un artesano no es la falta de herramientas caras, sino una serie de patrones de pensamiento que nos han vendido como verdades absolutas. Durante años, yo también caí en estas trampas. Miraba mis uniones fallidas y pensaba que necesitaba una máquina más precisa, cuando lo que realmente necesitaba era entender la lógica de los maestros antiguos. El primer patrón de pensamiento erróneo que debemos desterrar es la obsesión por la superficie plana. Nos han enseñado que para que algo encaje, ambas superficies deben ser perfectamente planas y estar a escuadra.
Pasé años lijando y cepillando tableros de nogal hasta que mis brazos no podían más, solo para descubrir que, al día siguiente, la madera se había curvado 1 milímetro y mi unión ya no servía. Los maestros que usaban el trazador de espiga no se preocupaban por la planitud absoluta. Sabían que la madera es un material rebelde. En lugar de luchar contra la curvatura, la aceptaban y la mapeaban. El trazador te permite trabajar con la madera tal y como es, no como dicta un manual de geometría euclidiana. Si el asiento de una silla tiene una caída de 2 grados hacia el centro, el trazador lo registra y lo traslada a la espiga. El resultado es que la unión encaja porque ambas piezas comparten la misma imperfección. He dejado de intentar domar la madera. Ahora prefiero escuchar lo que me dice el trazador. El segundo patrón es el hábito de corregir la mala geometría con herrajes. Es algo que veo constantemente en talleres modernos. Una unión que no ajusta bien se soluciona añadiendo un segundo tornillo de acero o una escuadra metálica oculta. Pensamos que eso la hace más fuerte, pero es un error de cálculo fatal. Lo único que estamos haciendo es redistribuir el punto de rotura. La madera se moverá, es inevitable, y el tornillo rígido acabará rajando la fibra. Durante un tiempo yo también confié en el metal para ocultar mis carencias con el trazado. Un día, al restaurar una mesa del siglo XIX, vi que no tenía ni un solo clavo. Las uniones estaban tan íntimamente trazadas que el propio ajuste mecánico, ayudado por una fina capa de cola de piel, era indestructible. Una unión trazada con un desplazamiento constante de 0,05 milímetros tiene una superficie de contacto real del 100%. Un tornillo solo ofrece contacto en los hilos de la rosca. He aprendido que si necesito un tornillo para que una unión no se mueva, es que he fallado en el trazado inicial. El tercer error común es lo que llamo la trampa de la medida aislada. Muchos artesanos hoy miden la pieza A, anotan el número en un papel, y luego intentan trasladar esa cifra a la pieza B usando una regla de acero. El problema es que cada vez que mides, introduces un margen de error. Si tu regla tiene una precisión de 0,5 milímetros, y tu lápiz tiene una punta de 0,7 milímetros, ya tienes un error acumulado que puede arruinar un ensamble fino. El trazador de espiga elimina la medición por completo. No hay números, no hay escalas, no hay errores de lectura. Es una transferencia directa de carne a carne. Al usar el propio material como referencia, anulas cualquier variable externa. Recuerdo una vez que intenté ajustar una escalera de caracol midiendo cada peldaño con un telémetro láser. Fue un desastre de 3 días. La semana siguiente, volví con un listón de madera y un trozo de grafito. Ajusté los 14 peldaños en una tarde. La lección fue clara. La regla miente, pero el contacto físico no. El cuarto patrón es la confusión entre resolución y precisión. Creemos que porque un calibre digital nos muestra 3 decimales, somos más precisos, pero en el trabajo con madera, esa resolución es un espejismo. La madera se hincha con la humedad de tu aliento mientras la mides. Un calibre digital es una herramienta diseñada para el metal, un material estable a temperatura ambiente. Usarlo en un taller de madera es como intentar medir una gelatina con un micrómetro. El trazador de madera, al estar hecho del mismo material que la pieza, responde de la misma manera a los cambios ambientales. Si el aire se vuelve húmedo, tanto el trazador como la pieza se expanden en proporciones similares. Es una tecnología orgánica y compensada. He visto a gente desesperarse porque su unión, perfecta, medida con calibre digital, ya no encaja por la tarde. Yo simplemente paso mi bloque de trazado una vez más y la línea me dice exactamente dónde ha cambiado la madera. No juzgo a quien usa tecnología, solo muestro la alternativa que a mí me devolvió la paz mental y la calidad en el acabado. Llegados a este punto, quiero compartir contigo un pequeño secreto que no encontrarás en los manuales de carpintería industrial. Es un truco que aprendí de un viejo constructor de barcos en la costa de Galicia y que yo llamo el corte de alivio en el trazado, o socavado. Cuando has trazado tu línea perfecta sobre una superficie compleja, como el encuentro entre una viga y una pared de piedra, la tendencia natural es cortar siguiendo la línea de forma perpendicular. No lo hagas. El secreto es inclinar la sierra o el formón unos 5 grados hacia el interior de la pieza, de modo que solo el borde que lleva la línea de grafito toque realmente la superficie de referencia. Esto crea un espacio hueco, oculto detrás de la unión. Lo que consigues con esto es una línea de sombra nula.
La madera se clava literalmente en la irregularidad de la piedra o del otro madero. Si cortas a 90 grados exactos, cualquier pequeña fibra que sobresalga en el interior impedirá que el borde exterior cierre perfectamente. Con este socavado de apenas un par de milímetros, garantizas que lo que el ojo ve sea una unión hermética. He usado este truco en encimeras de cocina que debían ajustar contra paredes de ladrillo visto, y el efecto es mágico. Parece que la madera se ha derretido contra el ladrillo. Es un matiz diminuto, pero es lo que separa a un operario de un maestro. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el trazador de espiga es mucho más que una herramienta de 5 euros hecha con sobras. Es una declaración de principios. En un mundo que nos empuja a comprar soluciones complejas para problemas que nuestros antepasados resolvían con un palo y un trozo de carbón, recuperar este conocimiento es un acto de soberanía técnica. No necesitamos láseres para encontrar la verdad de una curva. Solo necesitamos la paciencia de dejar que la madera nos dicte su forma. El trazador es invisible para el mercado porque es demasiado perfecto y demasiado barato para ser rentable. Pero en mi taller es la herramienta más valiosa que poseo. Cada vez que termino una jornada y guardo ese pequeño bloque de arce en su sitio, siento que estoy honrando a John Bodger y a todos esos hombres cuyas manos recordaban la textura de la realidad. Mañana, cuando entres en tu taller, te invito a que ignores por un momento tus calibres digitales. Coge un recorte del suelo, taladra un agujero, inserta un lápiz y empieza a trazar. Al principio te sentirás torpe, pero cuando veas cómo esa unión se cierra por primera vez sin dejar pasar la luz, entenderás que la verdadera precisión no se compra, se descubre. La geometría no puede mentir, y el trazador es su voz más honesta. Al final, lo que queda no es la herramienta, sino la integridad del trabajo que sobrevive al tiempo. Apago la luz del taller sabiendo que esa línea, aunque sea invisible para el resto del mundo, sostiene la estructura de todo lo que construyo.